Bienvenidos a este capítulo del curso de Fundamento de Base de Datos. Mi nombre es Jesús Gabriel y en este video estaré desarrollando un tema de gran importancia como lo es Introducción a SQL y además qué son los sistemas de gestión y motores de base de datos. Es importante tener en cuenta que a nivel de base de datos, para que se efectúe la lógica computacional de entrada, proceso y salida, es necesario conocer el lenguaje SQL, mediante el cual disponemos de una serie de comandos para crear las bases de datos, crear cada entidad que se requiere, poder ingresar, actualizar, ver y eliminar registros de cada entidad. Estas acciones son muy conocidas con la sigla de CRUD. Más adelante se define mejor este tema. Y finalmente, los comandos SQL también permiten procesar los datos almacenados a través de consultas. Además, a través del uso de estos comandos se pueden administrar las bases de datos, controlar las transacciones, administrar permisos y usuarios, entre otras funcionalidades. Lo primero por conocer es que SQL corresponde a un acrónimo de 3 palabras en inglés, que al español traducen lenguaje de consulta estructurada, y además se agrupa en 4 categorías, que son DDL, DML, DSL y TSL. En las siguientes presentaciones les mostraré qué comando contiene cada categoría y cuál es el fin de cada uno de estos agrupamientos. La primera categoría es DDL, sigla de lenguaje de definición de datos. Esta categoría agrupa los comandos que permite crear y modificar la estructura de una base de datos. Crear es utilizado para crear desde una base de datos, así como también las tablas, que es lo equivalente en lo que videos anteriores hemos llamado como entidades. Además, permite crear campos e índices. Alterar es utilizado para modificar la estructura de estas tablas, agregando campos o cambiando la definición de los mismos, bien sea el tipo de dato o alguna restricción en particular. Eliminar es empleado para eliminar las tablas e índices. Este comando permite eliminar todos los registros de una tabla, entre otros comandos como comentario, que es utilizado para agregar comentarios al diccionario de datos, y renombrar, que es utilizado para renombrar los objetos. El segundo grupo o categoría es DML, sigla de lenguaje de manipulación de datos. Así como su nombre lo indica, permite manipular los datos de cada tabla, es decir, que al implementar estos comandos se pueden insertar, consultar, actualizar y eliminar los datos de cada tabla de mi base de datos. Entre esos, CL, utilizado para consultar los registros de las tablas de la base de datos. Estas consultas deben cumplir con un criterio determinado. Insert es utilizado para cargar los datos a la tabla dentro de una base de datos. Esto se hace en una única operación. Update es utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados en esa consulta. Y Delete es utilizado para eliminar los registros de una tabla dentro de mi base de datos. Como nota importante, es preciso resaltar que las dos primeras categorías del SQL están enfocadas. La primera, que es DDL, a la estructura o diseño de la base de datos, y la segunda, que es DML, a la manipulación de los registros que se encuentran en cada tabla con su funcionalidad CRUD. Para los que en este punto se estén preguntando qué es CRUD, pues CRUD es un acrónimo que se deriva de las funciones que se pueden hacer con los datos en cada tabla de la base de datos. Al utilizar un insert estoy creando un nuevo registro y es la primera función, crear. Con un CL estoy leyendo los registros que se encuentran almacenados. El update permite actualizar y el delete permite eliminar. En este sentido, se conforman las funciones principales y al unificar sus iniciales obtenemos la palabra CRUD. En resumen, el lenguaje de consulta estructurada nos permite, por una parte, diseñar las bases de datos y manipular los datos, y por otra, cumplir con ciertas funciones administrativas como el control de acceso y tener respuestas positivas o negativas a las transacciones que se den dentro del motor de base de datos. Lo anteriormente mencionado se puede colocar en práctica a través de una consola SQL, implementando la serie de comandos de cada agrupación en especial. Sin embargo, no es la única opción. Más adelante profundizaremos acerca de la consola, ya que será una herramienta empleada en el curso de SQL. Existen los sistemas de gestión de base de datos, comúnmente conocidos por su sigla SGBD.
Estos permiten a partir de una interfaz de usuario poder crear las bases de datos, crear las entidades, ingresar, actualizar, ver y eliminar el registro de cada entidad y finalmente procesar los datos a través de las consultas SQL. En la actualidad existen muchos sistemas de gestión de bases de datos con muy buenas interfaces y funcionalidades, algunos totalmente gratis y para otros es necesario adquirir licencia. Los motores de base de datos, conocidos también como servidores de base de datos, son uno de los componentes de gran importancia en un software, debido a que es una pieza que permite almacenar los datos captados a través de las interfaces de usuario y además permitir la persistencia en el tiempo de los mismos, una de las características del principio ACID, elemental a nivel de base de datos relacional. Al igual que los sistemas de gestión, encontramos actualmente muchos motores de base de datos. El uso de ellos depende ciertamente de las ventajas que puede tener uno para el desarrollo del caso de estudio en especial. Es importante tener en cuenta la diferencia entre el motor de base de datos y los sistemas de gestión. En otras palabras, se puede concluir que el motor de base de datos permite crear las bases de datos, tablas, registros, entre otras funcionalidades. Los sistemas de gestión son los que nos permiten a partir de una interfaz utilizar estas funcionalidades del motor de la base de datos. En la consola se pueden implementar los comandos que nos permiten también utilizar las funcionalidades del motor de la base de datos. Y estos comandos se encuentran agrupados en las 4 categorías DDL y DML enfocadas al diseño de la base de datos y DSL y TSL enfocadas más al rol del DBA. Todo hace parte del SQL.